¡fua! Se me apagó la feminidad. Estaba harta de cómo estaba mi vida en ese entonces. Yo sentía que mis días pasaban y pasaban y pasaban y todo estaba igual y nada cambiaba. Jamás en mi vida había escuchado la crisis de los 20 hasta que la viví. 15 minutos con Grecia. You can travel the world, but nothing gets close in the time. Hola, hola. Hola, Miami. Primer EP. Primer EP de esto que le llamo 15 minutos con Grecia. Que básicamente son videos en cápsulas de 15 minutos en donde estaremos hablando de muchas cosas. De lo que se me antoja hablar, de lo que se me antoja expresar, contar de las cosas que he vivido y así. ¿Qué opinamos del micrófono? Funciona. La verdad que tengo otro por acá. ¿Qué tal? ¿Qué opinamos? Siento que se ve más profesional pero necesito la chispa. Hoy necesitaba la chispa de este micrófono. Entonces, vamos a empezar. La crisis de los 20. Llevo tanto tiempo haciendo videos que en mi vida pensé hacer un video sobre una crisis de los 20 años. Por Dios, estoy enorme. Yo soy una mujer adulta independiente. Quería iniciar con este tema en específico porque fue lo que me animó a crear 15 minutos. Y es que sí, gente, acabo de atravesar la primera crisis de mi vida de edad. Ya estoy mayor. Toda mi vida he escuchado que mientras vas creciendo, a partir de ciertas edades estás experimentando ciertas crisis. Personalmente conocí a la crisis de los 25, la crisis de los 30, la crisis de los 50, pero jamás en mi vida había escuchado la crisis de los 20 hasta que la viví. Cito textualmente, la crisis de los 20, también conocida como la crisis del cuarto de vida. ¡Ay! ¿Tengo un cuarto de vida? Es un periodo de transición y cuestionamiento que suelen experimentar los jóvenes entre los 20 y 30 años. Este periodo se caracteriza por la incertidumbre y la ansiedad sobre el futuro, las elecciones de carrera, relaciones personales y la identidad. Es una etapa donde se empieza a transitar hacia la adultez, pero con la sensación de no tener las respuestas ni la dirección clara. Eso es lo que dice Google. Este término de crisis no sucede en todas las personas ni en todos los casos. Son experiencias que puede experimentar cada persona de manera distinta y como yo la viví, puedo atribuirme a que viví mi primera crisis de edad. ¡No! Y aquí corre story time. El año pasado lo iniciaba con una indicación de mi papá. Él me había dicho que en el verano yo ya tenía que conseguir trabajo. No, yo venía de un 2023 súper bonito. Yo venía de un 2023 en donde solo estudiaba, solamente pasaba trato con mis amigos, no trabajaba. Mi tiempo libre era hacer videos y bailar, porque en ese año bailé demasiado. Fue mi último año de vida en donde no tuve ninguna responsabilidad más que yo misma y ser feliz y convivir con la gente. Y así, mi único foco era yo. Bueno, con este preview quiero comentar algunos factores que por sí solos no son causantes de tener una crisis, pero en mi caso, todos estos factores combinados con mis actitudes y mis hábitos hicieron que yo sí viviera una crisis. Estoy viendo que el rumbo de este podcast se va a ir serio. No, el primer capítulo. Pero bueno, yo iniciaba el 2024, iniciaba con la travesía de buscar chamba y encontré chamba a la primera semana. Literalmente yo fui esta. Este es el fin de... ¡Sí! ¡El perezoso! Mi tía, que by the way, la quiero mucho, me ofrece empleo la primera semana del año. O sea, literalmente el 8 de enero yo ya estaba empezando mi primer trabajo. Y yo genuinamente estaba muy feliz. Recuerdo haber grabado toda la travesía de buscar chamba y luego grabar mi primer día de chamba como blog. Yo hasta ese entonces de mi vida nunca había tenido un empleo formal ni la responsabilidad de tener una rutina semanal en sí. O sea, la tenía por el colegio siempre, pero esta vez era distinto porque era un empleo. Y en verano todo bien, pero con el tiempo empecé a trabajar y a estudiar a la par y mis días empezaban a las 6:30 y acababan como a las 11 de la noche. La empresa donde actualmente trabajo me brindaba muchas facilidades, como por ejemplo en horarios y comida. La empresa brindaba desayuno, almuerzo y cena para diferentes turnos y con respecto a los horarios eran demasiado flexibles. Ponte que un día lunes mis clases eran de 8 de la mañana a 1 de la tarde, entonces yo empezaba a trabajar a partir de las 2 de la tarde en adelante hasta la noche. O por ejemplo los martes, que tenía clases de 8 a 10 de la mañana, mi horario laboral recién empezaba a las 11 de la mañana en adelante. Entonces mi trabajo era demasiado flexible. Y como digo, el problema nunca fue mi alrededor, sino mi manera de cómo afrontaba estas cosas. Considero que me enfoqué bastante en hacer bien lo que tenía que hacer, que nunca me vaya mal en mis cursos, que en mi chamba siempre esté óptima. Y eso no está mal. El problema es que de tanto enfocarme en eso y tener días que empezaban muy temprano y terminaban muy tarde, me volví un robot. Dejé de socializar mucho con la gente de mi edad, en plan, todas las personas, o si bien la muy gran mayoría que conocí el año pasado eran personas que me llevaban de 5, incluso hasta 30 años, y eran personas con las que convivía de lunes a sábado. Dejé de juntarme tanto con los amigos con los que estudiaba porque, como digo, terminaba mis clases y ese lapso de tiempo que tenía para
convivir, conversar, yo lo tomaba para irme en transporte y poder llegar temprano al trabajo. De alguna forma siempre me encontré en espacios en donde yo era la persona más chiquita. Recuerdo que un comentario que se repetía mucho en todas las personas era que como notaban que yo era la menor de siempre de todos los grupos, decían, ay, qué chiquita, recién tiene 20, está en la mejor etapa de su vida, tiene que disfrutar. Las personas que eran mayores que yo, al darse cuenta que yo era siempre la chiquita, automáticamente se ponían a aconsejarme de que ellos hubieran querido ser a mi edad para que yo no desperdicie esta etapa porque es la mejor etapa de la vida y que los 20 se dan muy rápido. También el año pasado se me ofreció la oportunidad de dejar el instituto donde estaba estudiando y seguir mis estudios en una universidad. Mis horarios cambiaron completamente. Ahora trabajaba en las mañanas y estudiaba en las noches. Y generalmente cuando estudias de noche compartes con gente que trabaja. Y coincidentemente también eran personas mayores que yo, eran personas que eran padres, madres, trabajaban en corporativo, trabajaban en empresas, lo cual era muy chévere porque me hacía conocer otras cosas, me permitía hacer contactos también, pero yo no dejaba de ser la menor para ellos. Y todos sabemos que no es lo mismo convivir con gente de tu edad y bromear con gente de tu edad que con gente mayor que tú. Entonces empecé a sentir como que no encajaba. Eso me sucedió en todos los lugares que yo habitaba. En el trabajo siempre era la menor, en la universidad era la menor. Luego me metí, recuerdo que a un club de crochet y también era la menor. Y ojo, no digo que sean malas personas, realmente son gente preciosa que agradezco que Dios las haya puesto en mi vida. Pero yo extrañaba mucho sentir esta vibra joven de la gente de mi edad. Pero cuando convivía con la gente de mi edad también era como que este cambio de mentalidad que para la gente mayor yo estaba súper joven en el mejor momento de mi vida y para la gente de mi edad ya estábamos súper viejos y la vida se nos estaba yendo. Algo que también pasó el año pasado es que por estar tanto tiempo en la rutina caí bastante en el sedentarismo. En plan, mis días empezaban temprano, tomaba bus, iba sentadita, luego en el trabajo era un trabajo de oficina, lo cual me hacía estar 9 horas de mi día sentada. Salía del trabajo, me iba en bus de nuevo a la universidad y en la universidad pues eran clases presenciales donde estaba sentada. Sin siquiera darme tanta cuenta, esta rutina con el tiempo me volvió una persona súper sedentaria y subí bastante de peso. Empecé a notar que mi cuerpo cada vez estaba como que más débil. Yo personalmente estaba muy cansada, subí como 10 kilos el año pasado. La verdad que nunca había sido una persona muy atlética y toda mi vida siempre había tenido actividad física, pero deporte en sí jamás había hecho. Siempre estaba en actividad porque mi familia somos personas muy activas y con la rutina que yo adopté casi todo el año pasado dejé de bailar. Al principio no lo vi tan perjudicial como lo vi después de todo. No solamente por la actividad de bailar, o sea, la actividad física de bailar, sino porque quien me conoce realmente sabe la relación de amor que yo tengo con el arte y las expresiones artísticas en sí. Entonces, desconectarme del baile en un principio no lo vi tan perjudicial, pero con el tiempo, al darme cuenta que al desconectarme del baile me estaba desconectando con esta parte mía que se expresaba de esa forma, fue demasiado perjudicial. Me desconecté demasiado de mí y también perdí mi relación con el maquillaje. Quien me conoce de verdad sabe lo que me costó tener una relación con el maquillaje. Y eso ya es una historia muy larga, pero para hacer el cuento un poco corto, básicamente crecí en un ambiente de hombres, entonces tenía mucho de pick me con respecto a la feminidad y las expresiones femeninas de las mujeres. Por ende, empecé a maquillarme muy tarde, pero cuando empecé a maquillarme encontré un mundo que me enamoró y me apasionó, pero eso es una historia completamente distinta. Y el estar tanto tiempo ocupada y dejar de maquillarme para mí fue como que ¡fua! Se me apagó la feminidad. En plan, ya no me arreglaba tanto en el día a día. Era como que me levantaba, me ponía un outfit, me iba a trabajar y luego me iba a estudiar y luego volví a mi casa, me quedaba dormida el día siguiente, me levantaba, me arreglaba. Algo que también pasó fue que el año pasado conocí a un chico y me enamoré perdidamente de él. Y eso no fue tan malo, de hecho es otra historia, pero al estar tan desconectada de mí misma y conocer a una persona, al inicio esa persona se vuelve el foco de tu vida. Si yo ya no tenía ni siquiera el foco de mi vida en mí, prioricé bastante a esta persona por encima de mí, entonces yo estaba completamente desconectada y distraída de lo que yo era y sintiéndome mal y sintiéndome tan aburrida de la vida que tenía. Y con el paso de los meses y encerrada en ese ciclo de acciones y pensamientos, básicamente yo dejé de ser yo. Ya no habían cosas que me motivaran. Sentía tan desconectada con lo que en algún momento siempre pensé, cuál era el rumbo de mi vida o las metas que yo quería para mi vida. Yo ni siquiera sabía si esas metas las seguía queriendo para mí. Me sentía muy culpable y muy presionada porque por una parte estaba llena de cosas buenas en mi vida, o sea, tenía trabajo, tenía estudios, tenía un lugar donde comer, tenía un lugar donde dormir y ni siquiera estaba disfrutando de eso ni de mi juventud, por así decirlo. Me empezó a dar demasiado miedo la perspectiva del tiempo. Empecé a sentir miedo porque mis días empezaron a ir súper rápido. Yo sentía que mis días pasaban y pasaban y pasaban y todo estaba igual y nada cambiaba. Empecé a recordar con tristeza a la mujer que en algún momento fui en el pasado, porque era una mujer completamente distinta a la que estaba siendo. Esa mujer tenía amigos, era súper femenina, siempre estaba arreglada, le encantaba grabar videos, le encantaba salir con sus amigos, tenía un cuerpo súper distinto, tenía hobbies, tenía actividades, le encantaba bailar, le encantaba expresarse. Yo era más soñadora, yo era más risueña y sentir que poco a poco
poco esa persona se me fue yendo y llegando esta nueva persona que no tenía ni siquiera tiempo para ella, que estaba tan desconectada de lo que era ella, de lo que quería ella. No fue nada bonito, la verdad. Me empecé a extrañar mucho. Me extrañaba a mí, extrañaba mi vida de antes y me perdí en ese ciclo de estar viviendo en automático y estar extrañándome y extrañando el pasado. Cabe recalcar que yo, Grecia Aranda, soy una persona súper emocional y siento las cosas bastante. Puede que este tipo de cosas que yo estoy describiendo, tal vez hayan personas que no se sientan igual o piensen que estoy exagerando, pero yo lo viví así y yo soy una persona que siente mucho. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, como dicen por ahí. Y realmente cuando varias áreas de tu vida están tan mal, cuando tocas fondo, lo único que te queda es subir. Y yo para ese momento ya había reconocido que estaba harta de cómo estaba mi vida en ese entonces. Estaba harta de sentirme así. Estaba harta de que los días me pasen súper rápido y que todo siga igual. De vivir una vida tan desconectada de lo que yo soy y de lo que yo quiero convertirme. Y bueno, este proceso de reconexión con quién soy yo ni siquiera lo planeé. Se manifestó cuando empecé a cuestionarme absolutamente todo y darme cuenta que no sabía las respuestas de cosas que yo tenía que saber las respuestas. ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Creo en Dios? ¿Soy atea? ¿Creo en algo? ¿Cuáles son mis actividades favoritas? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Cuál es mi sueño más grande en esta vida? ¿Me gusta algún álbum de algún artista? ¿Tengo algún cantante favorito? ¿Soy fan de algo? ¿Cómo me veo a mí de más grande? ¿Estoy haciendo algo para lograr algo? Eso me hizo darme cuenta que realmente no me conocía. Sí, pero también me hizo darme cuenta que quiero conocerme. Y así empezó todo. Básicamente ha sido un camino muy largo, muy complicado, pero también ha sido súper bonito. He cambiado demasiado y sigo en constante cambio. Mi meta más grande es llegar a conocer a una Grecia súper auténtica, sentirme súper cómoda de lo que soy, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que opino. Y eso es lo mejor que me ha pasado realmente. O sea, pensar en que en algún momento voy a conocer, porque todavía no la conozco sinceramente, pero en algún momento voy a conocer a la Grecia más auténtica que ha existido, es lo caso. Y yo siento que este es un camino que todos deberían caminar. Yo quiero vivir mi vida sin sentir que los cambios que van a suceder dentro de ella son crisis. Quiero crecer, quiero disfrutar que estoy creciendo, disfrutar también el presente, disfrutar los años que ya tengo y añorar los que vienen. Ahora que ha pasado bastante tiempo, comprendo que la crisis que yo viví fue como un duelo de despedirme de aquella persona, aquella adolescente que en algún momento fui. La vida avanzó y se la llevó y con ella se fueron muchas cosas que hoy en día ya no soy y ya no tengo. Y gracias a Dios ya hice las paces con eso, porque sinceramente cambiar es inevitable y es recontra necesario para avanzar. Imagínate una vida donde tú seas tú tal cual toda tu vida, que tú seas igual en todas las etapas de tu vida, es imposible. Hoy en día no soy la misma persona que fui cuando tuve 15 o cuando tuve 10 y ya. No pensé que este primer episodio sería tan deep, pero quería iniciar 15 minutos con Grecia con este tema en específico, porque gracias a este tema en específico me di cuenta que realmente me vacila mucho hablar en este formato. Sentarme acá y hablar de cosas que me han pasado en la vida o que he aprendido en la vida. Y espero te hayas sentido al menos identificado. Si en algún momento te sentiste así o estás pasando por esto que yo pasé, házmelo saber. Todas mis redes sociales están abiertas. Créeme que no fuiste el único, no fuiste la única. Y quiero hacerte 15 minutos un espacio para conversarlo, para expresarme, para como que desahogarme, porque sinceramente me encanta desahogarme. No todos los episodios van a ser así de deep, pero me gusta haber iniciado con este episodio porque ese tema en específico fue el motor de crear 15 minutos. Y si te gustó esta conversación, dale like y suscríbete al canal. Estamos aquí todos los lunes. Recuerda que todos los lunes son lunes de 15 minutos con Grecia. Y ya, bye, nos vemos el próximo lunes. Te mando un besito donde tú quieras. Son las 1 de la mañana. Why are you so obsessed with me? Step to the microphone.